Victoria Moreno, es un placer estar aquí contigo y yo siempre había dicho que el CIAL era una institución de altura, pero la verdad es que hoy sí que estamos demostrando que es de altura, ¿eh? Pues sí, la verdad que os agradezco mucho, Fernando, que hayáis venido a vernos al CIAL. El CIAL es de altura porque es un instituto mixto, lo sabes, ¿no? Del CSIC y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Autónoma de Madrid, que estamos aquí en su campus. Sí, sí. Yo siempre, cuando me pongo a mirar todas las cosas que hacéis en el CIAL, hay veces que me vuelvo loco porque hacéis una cantidad de cosas tremendas. Pero ¿qué cosa me podrías resumir que estés haciendo últimamente? Bueno, yo creo que ahora siempre hemos estado muy alineados con la investigación y la innovación, los desafíos del sector alimentario, ¿no? Pero ahora yo creo que después de 12 o 13 años que llevamos aquí en este edificio, estamos un poco ya muy dirigidos a transformar los sistemas alimentarios. La investigación se ha abierto, es cada vez, yo diría que más multiescalar, muy en línea con el concepto de la granja o del campo a la mesa de la Unión Europea y la estrategia Alimentación 2030, ¿no? que tenemos muy poco tiempo para dar respuesta a esos desafíos. La producción de alimentos tiene que ser de calidad, tiene que ser sostenible, por supuesto la alimentación tiene que ser saludable y accesible para todos. Y el sector necesita que probemos que efectivamente la alimentación es segura, que es saludable, pero además necesita de provisión de nuevos ingredientes. La reglamentación es cada vez más complicada, el cambio climático nos está complicando muchísimo la producción primaria y yo creo que el CIAL ha sabido adaptarse a esos retos y sobre todo a nivel, yo diría que de la provisión de ingredientes, nuevas tecnologías y mejora del procesado. Yo creo que es un centro muy potente. Yo sé que tenéis un proyecto últimamente, que además creo que me lo querías enseñar, os habíamos preguntado por él, que es muy puntero y muy novedoso. Cuéntame un poquillo sobre ese proyecto. Bueno, tenemos varios proyectos ahora relacionados con la infraestructura que vamos a visitar esta mañana, que yo me centraría en dos. Uno, por ejemplo, está muy vinculado a nuevas variantes enzimáticas que puedan degradar grandes cantidades de gluten. La enfermedad celíaca sigue siendo un problema, los productos que hay en el mercado siguen causando muchos problemas a este tipo de población, por muchos tipos de intolerancias a nivel intestinal, pero además la eliminación del gluten tiene muchas, podríamos decir, debilidades todavía, sobre todo a nivel de pérdida de otros nutrientes, y no hay en el mercado enzimas que puedan degradar estas grandes cantidades, ¿no?, de gluten. Y ahora estamos trabajando precisamente en dos variantes que yo creo que están muy cerquita del mercado y con esta infraestructura que vamos a visitar, el simulador gastrointestinal, podemos monitorizar perfectamente cómo estas enzimas son capaces de degradar estas grandes dosis, grandes cantidades que ingerimos, ¿no?, de gluten, pero no como productos como tal, sino en fórmulas alimentarias complejas, y eso es el valor principal. Luego tenemos otro proyecto muy interesante. Yo creo que uno de los retos que tiene la alimentación en los próximos años, que ya se ha empezado a trabajar mucho, pero queda bastante por hacer, es entender cómo la alimentación mejora nuestra salud, pero no al final, sino a lo largo de la vida. Tenemos que llegar a los últimos años a un envejecimiento saludable. Hay un gran problema con las enfermedades neurodegenerativas, el deterioro cognitivo y la salud mental. Y aquí también estamos colaborando nuevamente con empresas que quieren desarrollar alimentos, podríamos decir, de uso como medicamentos. Ya sabes toda la polémica que hay además ahí a nivel de la legislación. Y necesitamos validar estos productos y necesitamos sistemas, herramientas que de manera eficiente, como el simulador, prueben estos efectos. Oye, ¿te parece que pasemos a ver el simulador? Vamos a verlo ahora mismo. Vale. Bueno, Victoria, ya estamos aquí, ¿no? Este es vuestro sitio de trabajo. Justamente, estamos ahora en uno de los laboratorios de seguridad biológica del CIAL, que es una zona especial para el manejo de muestras biológicas,
Y esto que veis aquí es la plataforma SINGI, la plataforma del simulador gastrointestinal dinámico. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en la primera infraestructura, que es la que veis aquí. Este equipo se puso en marcha hace aproximadamente como 8 o 10 años ahora y trabajamos como un servicio científico-técnico del CSIC. Bueno, es como veis, tanto el equipo inicial como la ampliación que hemos hecho con un nuevo equipo. Ahora tenemos dos sistemas que simulan el tracto gastrointestinal humano en línea, como veis. Y bueno, ha sido fundamental la concesión de un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación hace aproximadamente 2 años, que nos ha permitido ampliar la infraestructura. Empezamos a trabajar, como os decía, en el equipo inicial que veis aquí, y a lo largo de los últimos años, especialmente yo diría que los últimos 5, la demanda ha aumentado muchísimo. Aproximadamente un 40% de los proyectos que hacemos son en colaboración con empresas. Hay una gran demanda por parte de empresas, también internacional, y fundamentalmente lo que hemos visto en estos proyectos es que hay un gran interés por simular tanto la parte alta del tracto gastrointestinal, es decir, qué pasa con los componentes de los alimentos en el estómago, en el intestino delgado, pero lo que realmente hemos visto que hay un boom por parte de las empresas y por la comunidad científica, yo diría que la sociedad en general, es entender qué ocurre a nivel del microbioma intestinal. Por eso la infraestructura, como os digo, se ha ampliado y además hemos incluido en la nueva plataforma equipamiento para llevar a cabo aplicaciones de metagenómica y de transcriptómica también, que están en otra sala, no en esta sala no podíamos ubicarlas, de seguridad biológica, y que complementan mucho las aplicaciones del sistema. Y si os parece bien, pues podemos ver por dentro, ¿no?, cada uno de estos compartimentos que, como vais a ver ahora, pues reproducen lo que nos ocurre cuando consumimos un alimento o consumimos un contaminante alimentario, ¿no? Entonces, cada uno de estos compartimentos tiene una función y una trascendencia fisiológica, y esto nos lo pueden explicar las personas que trabajan mano a mano del equipo, si os parece, Fernando. No, genial, genial, porque a mí la verdad que me sorprende ver todos estos aparatos, ¿sabes? Sí. Y que realmente al final es todo para nuestra salud. A mí me gusta decir un poco, de alguna manera, equiparar lo que podemos obtener de conocimiento y de innovación en este equipo con lo que sería un gemelo digital de nuestro tracto gastrointestinal. Porque al final nosotros lo que logramos es, a través de un ordenador que controla todos los fluidos, las condiciones que tenemos en el intestino, ¿no?, obtenemos una gran información a partir de la alimentación que hacemos en el sistema, bien sea de un alimento complejo, de una combinación de ingredientes, bien sea de un nuevo producto que quiere desarrollar una empresa o un grupo de investigación. Tenemos un montón de información a nivel metabólico, a nivel de funcionalidad sobre la microbiota intestinal, a nivel de digestibilidad, de bioaccesibilidad. Es decir, tenemos una entrada y una salida de datos muy importante que, bueno, en el futuro, ahora todavía que nos queda, pero podía ser de manera simulada un gemelo digital del intestino humano. Si os parece, os voy a presentar ahora a Carolina Cueva y Raquel de Diego, que ellas conocen muy bien el funcionamiento del equipo, cada uno de estos módulos, cómo se maneja y cómo se aplica, y yo creo que son las personas ideales para ello. Bueno, ahora os vamos a explicar las diferentes partes y el funcionamiento del SINGI. Este compartimento va a ser el que simula el estómago. Como veis, aquí hay un tubo con una botella que le va a proporcionar al estómago el alimento. El estómago, como veis aquí, consta de una membrana tubular de silicona que está rodeada de una camisa de metacrilato en la que circula agua. Con eso lo que conseguimos son dos cosas. Por un lado, tener una temperatura fisiológica de 37 grados, y por otro, generar estos movimientos peristálticos que estáis viendo aquí, que es con diferencias de presión, las membranas se van comprimiendo y generan los movimientos fisiológicos que ocurrirían en el estómago. En el estómago, además del alimento, lo que va a llegar, tenemos un tubo conectado que va a proporcionar el ácido del estómago, y otro desde aquí que lo que va a proporcionar es el jugo gástrico.
Una vez que ha llegado aquí todo el contenido, tiene lugar la digestión gástrica, en la que también vamos a tener una sonda que por supuesto, que nos va a ir controlando el pH durante todo el tiempo. Transcurrida la digestión gástrica, el contenido va a pasar por este tubo y va a alcanzar el intestino delgado. Es importante que la descarga del estómago se lleva a cabo de acorde a parámetros fisiológicos, es decir, no es lo mismo que tenga lugar la digestión de un alimento sólido que de un alimento líquido, ¿vale? Cuando descarga aquí va a llegar a esta vasija, este fermentador, que es el intestino delgado. En el intestino delgado le va a llegar también el jugo gástrico, como ocurre en condiciones fisiológicas. Aquí tenemos diferentes partes, diferentes puertos. Vais a tener una salida de gas, tenemos una sonda que nos va a estar controlando el pH, la sonda de temperatura, vamos a controlar también, o sea, el tubo que ha proporcionado el digerido, y luego vamos a tener también otra sonda que nos va a llevar el digerido intestinal a el siguiente compartimento, que es el colon ascendente. Es importante, en estos fermentadores están siempre suministrando nitrógeno para crear condiciones anaerobias. Como podéis ver, los fermentadores son todos visualmente iguales. La diferencia de estos, que es el colon ascendente, el transverso y el descendente, es que estos se van a inocular con microbiota fecal humana. Entonces, cuando tiene lugar la digestión intestinal, el contenido pasa a este primer fermentador, que es el colon ascendente, de aquí al transverso y de aquí al descendente. El contenido del descendente lo tenemos conectado a una toma de aguas fecales y por ahí se eliminan los residuos. Esto sucede en condiciones normales. Si por lo que sea estuviéramos, por ejemplo, trabajando con un patógeno, eso habría que autoclavarlo antes de eliminarlo, no se podría eliminar tal cual. Y bueno, luego también es muy importante comentaros que el equipo puede funcionar bien con todos los compartimentos a la vez y de forma simultánea, pero también admite un funcionamiento modular, es decir, podemos hacer las etapas por diferentes módulos. Todo el equipo está controlado desde un ordenador. Como podéis ver, la interfaz del equipo es muy similar a lo que estáis viendo del propio simulador. ¿Qué nos permite esto? Para nosotros es como si dijésemos lanzar recetas, es decir, lo que queremos que haga el equipo se lo indicamos y para que lo entendáis, desayuna, come y cena, para que os hagáis una idea. Entonces, aquí le indicamos todo lo que queremos que haga y él lo va haciendo. O sea, si podéis ver, aquí es lo que os comentaba del funcionamiento modular. El equipo nos permite funcionar con todo el equipo al completo o bien por diferentes módulos. ¿Eso qué vamos a ganar? Pues sobre todo aumentar nuestro nivel de experimentación. Lo importante que aquí, como podéis ver en estos gráficos que va a componer mi compañera Raquel, el equipo graba todas las variables del proceso cada 5 segundos. Eso nos permite saber en todo momento qué ha ocurrido, porque los ensayos que se llevan aquí, tenemos ensayos desde ensayos que duran un día hasta ensayos que a lo mejor están durando durante un mes. Entonces, nos resulta muy importante, sobre todo de cara por la noche o los fines de semana, el poder tener controlado todo el tiempo las variables del equipo. Podemos controlar las variables del jugo gástrico, cuando se añadió el jugo pancreático y también la transferencia entre fermentadores. Además, podemos controlar la temperatura de todos los compartimentos y el pH. Otro punto muy importante es que el equipo se puede personalizar para determinadas situaciones. Aquí, en los estudios que hemos llevado a cabo hasta el momento, hemos comprobado la idoneidad del equipo para un gran número de aplicaciones, como son prebióticos, probióticos, extractos de plantas. Para llevar a cabo estos estudios utilizamos una tecnología que incluye desde estudios de digestión estándar, de digestión gástrica, digestión intestinal, fermentación colónica, hasta también estudios totalmente personalizados, es decir, habitualmente en el simulador utilizamos microbiota de personas sanas, pero sí que es verdad que a día de hoy podemos hacer lo mismo, por ejemplo, para personas en disbiosis, podemos simular, por ejemplo, microbiota de niños
O sea, no es solamente enfocado en un ámbito, sino que tenemos una amplia versatilidad de tipos de microbiotas, incluso se podría llegar a hacer de animales, o sea, no lo hemos hecho, pero incluso podríamos llegar también a llegar a hacerlo. Y luego es verdad que la tecnología, pues podemos también llevar a cabo estudios de digestibilidad, de bioaccesibilidad, biodisponibilidad, podemos evaluar la supervivencia de probióticos, podemos evaluar la composición y la función del microbioma mediante estudios de secuenciación del gen 16S y de haciendo shotgun, secuenciación shotgun. Podemos también, eso es verdad que luego nosotros lo que nos hemos comentado previamente es que la facilidad de este equipo es que podemos muestrear en cualquier momento, a cualquier hora, entonces esas muestras son muy valiosas y con ellas podemos llevar a cabo un gran número de estudios en diferentes infraestructuras que hay en el FIAL, en equipos que los tenemos ya optimizados para el análisis dirigido y no dirigido de metabolitos. Otra cosa muy importante con los estudios con microbiota es evaluar la interacción del microbioma con el hospedador. Eso lo podemos hacer por medio de estudios con cultivos celulares. Entonces, yo creo que el mayor potencial del equipo es la cantidad de muestras que generamos y todos los estudios complementarios que podemos llegar a hacer con las muestras que sacamos aquí. No obstante, también hay veces que podemos también necesitar colaborar con otros grupos del CIAL, por ejemplo, para la preparativa de muestra. Puede ser que el producto que estamos evaluando necesite, por ejemplo, un proceso de liofilización. Pues también lo podemos hacer, pero es cierto que la mayor parte de colaboración con otras infraestructuras es de cara al análisis de las muestras. Oye, Victoria, magnífica la explicación de Carolina y de Raquel con todo esto que tenéis aquí. Vaya equipo que tienes, ¿no? La verdad que son la principal fortaleza de este sistema. Sobre todo porque este no es un equipo al uso, no estamos hablando de un equipo que tenga todo ya estandarizado, es un prototipo. Cada día, cada proyecto es diferente al anterior. Un aspecto esencial es la personalización que hacemos de cada producto. Cuando hay una demanda por parte de un grupo de investigación o de una empresa, nosotros nos sentamos con ellos, vemos cuál es el producto que quieren ensayar y de alguna manera diseñamos el experimento de manera completamente diferencial entre un producto y otro. O sea, de alguna manera nos ajustamos a las características que tiene el proyecto. Y también podemos de la misma forma diseñar experimentos pues, para personas con determinadas enfermedades muy concretas, que sabemos que su tracto gastrointestinal es diferente al que puede tener una persona sana. Cuando hay un interés por parte de un grupo o una empresa, como os decía, también podemos ver con ellos si se trata de una alimentación crónica en el tiempo, durante mucho tiempo. Si quieren, por ejemplo, incluir en el proyecto combinaciones de alimentos, también lo podemos hacer. Y a veces también es cada vez más habitual que esa colaboración se produzca de manera recíproca, ¿no? Nosotros les hacemos el trabajo, hacemos el proyecto en colaboración con ellos y de alguna manera también les aconsejamos, les sugerimos en la continuación que ellos hacen del desarrollo del producto y se establece, digamos, una comunicación y una interacción mutuamente beneficiosa. En todo esto que nos habéis explicado, me ha faltado una cosa, me ha faltado una boca, ¿no? Porque por eso nos alimentamos. Sí, tienes toda la razón. El sistema actual lo estamos implementando con los 2 simuladores en línea, es decir, vamos a poder trabajar con 2 equipos que pueden estar trabajando a la vez con el mismo producto o con productos diferentes y pueden adaptarse a alimentación puntual, de un tiempo controlado, puede ser un día, una semana, pero también a simulaciones crónicas. Hay muchas veces, por ejemplo, que se quiere ver qué pasa en la microbiota o a nivel del estómago, del intestino, de manera prolongada. Y el equipo está a punto de implementarse porque no hemos tenido todavía tiempo, pero ya tenemos aquí un sistema de boca artificial que vamos a colocar justo detrás de mí, o sea, es decir, que vamos a tener una boca artificial. Nosotros estamos convencidas que estos sistemas, que hay muy pocos en el mundo, este es uno de ellos,
cada uno tiene una especialización. Nosotros la ventaja que tenemos es que podemos simular todo el tracto gastrointestinal, tomar muestra de forma no invasiva, es decir, si queremos muestrear después del estómago lo podemos hacer. Es un sistema que cada vez está, yo creo que haciendo más énfasis en la no utilización de animales en los estudios, que aparte de que bueno, son muy diferentes a los seres humanos, los estudios en animales, por razones éticas y otro tipo de razones están cada vez más cuestionados y estos sistemas es una alternativa muy importante. Pero es que también cuando se llevan a cabo estudios en humanos, muchas veces vemos los resultados, pero tú no puedes muestrar en una persona qué pasa después del estómago, qué pasa cuando se ha producido la digestión en el intestino delgado, y estos sistemas ahí son un complemento ideal. O sea, a nivel de responder a muchos de los resultados o de los interrogantes también que surgen en los estudios clínicos, a nivel de mecanismos de acción, etcétera, pues son una alternativa yo creo que cada vez más potente. Me acabas de comentar que esto es uno de los pocos aparatos que hay en el mundo. Sí, en el mundo hay poco, cada vez hay más, porque es cierto que cuando empezamos se contaban con los dedos de la mano y ahora hay más sistemas en distintas, sobre todo en Europa, hay varios sistemas, pero este es uno de los que bueno, está validado internacionalmente. O sea, podemos decir que somos pioneros, ¿no? Desde aquí, desde el CIAL de España. Es uno de los primeros que a nivel mundial, junto con otros, pero que sí que tiene su cabida, ¿no? Y su visibilidad a nivel internacional. Victoria, pues la verdad es que cada vez que vengo por aquí y hablo contigo me sorprendéis muy gratamente, con lo cual nada, tendré que venir más a menudo para que me siga sorprendiendo. Pues eso ya sabes que siempre eres bienvenido y para nosotras es un placer, y también queremos agradeceros la transmisión, ¿no? La generación de conocimiento con el cauce que hacéis en la revista, que es excelente. Que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros.